Hola, hola gente, ¿cómo va todo? Vamos a hacer un repaso aquí por su canal Matujón, el profe Jorge ahí por YouTube, también por Facebook, ¿verdad? Para que nos localizar en Matujón Jorge por Facebook ahí para que nos sigan ahí en las redes sociales. Vamos a hacer un repaso de séptimo que corresponde a lo que son números enteros. Recordemos que números enteros son positivos y negativos. Y tenemos que diferenciar también qué es un número positivo y qué es un número negativo, ¿verdad? En esta caso. Es importante saber esta diferenciación de una vez. Si usted no comprende que es un número positivo y un número negativo, aquí está perdido. Entonces vamos a ver si iniciamos de una vez eh, con el repaso. Entonces dice así, dice que antes de hacer el repaso vamos a ver unas leyes. Existen dos leyes de signos. Una que son de las sumas y las restas y más adelante que vamos a ver multiplicaciones y divisiones. Son dos leyes completamente por aparte, ¿verdad? Son dos cosas por aparte. No se puede mezclar una con la otra, porque una resto o sumo y en la otra multiplico y divido, así como suena, ¿verdad? Número uno, si tengo un número positivo y uno negativo, siempre voy a hacer una resta. Si voy a agarrar un número negativo con uno positivo, siempre voy a agarrar una resta. Siempre. Entonces, esto quiere decir que signos diferentes o signos contrarios se van a restar. Mientras tanto, si yo tengo dos números negativos y hago una suma negativa, ¿por qué? Porque los dos signos son iguales. Si hago dos números positivos, hago una suma positiva, ¿verdad? Como la suma de la escuela que nos dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la escuela no nos dicen que es un número positivo y un número negativo. Entonces aquí vamos a aprender. Y vean, aquí vamos a aprender algo nuevo. ¿Qué pasa cuando hay dos signos iguales? Que son dos signos negativos juntos. Eso lo voy a convertir en un signo más. Ya casi lo vamos a explicar eso. ¿Y qué pasa cuando tengo un más y un menos? Eso se convierte en un menos. Ok, vamos a empezar para no alargar el video. En la escuela a nosotros no nos dicen que el 12 es positivo y que el 2 es negativo. Vean la diferenciación. ¿Por qué? Porque el 12, a no tener ningún número o algún signo delante de él, recordemos que este punto es de la letra, aquí no hay ni un signo de más, no hay un signo de menos. Si no hay un signo de más, por supuesto se denota que que el número es positivo. Pero si tiene este caballero de aquí, este menos es de resta. Correcto. ¿Por qué? Porque yo digo 12 menos 2. Este menos le pertenece al 2. Automáticamente. Este menos le pertenece al 2. En la escuela se dice 12 menos 2. Pero a nosotros no nos dicen que el 2 es positivo porque delante de él no tengo ningún signo. Y el 2 es negativo. ¿Por qué? Porque tiene un menos delante. Entonces, aquí voy a respetar. Le voy a poner por acá. Ya les va a estar apareciendo por acá la ley de signos de las sumas y las restas. Quiere decir que el 12 es un número positivo y el 2 es un número negativo. Al tener dos signos contrarios, según la ley que aparece aquí, voy a hacer una resta. Y cuando yo hago una resta, siempre va a predominar el signo del número mayor. Hablando de valores absolutos, ¿verdad? Hablando matemáticamente, ya casi vamos a ver. Entonces, a 12 le quito 2, son números contrarios, son signos contrarios. Entonces, eso me va a quedar a mí como resultado, eso me da 10. Ahora, ¿quién es mayor entre el 12 y el 2? Hablando de valores absolutos. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo le quito el 2? Ahí está borrado. ¿Qué pasa aquí? El 12
está positivo. ¿Por qué está positivo? Porque no tiene absolutamente nada. Mientras tanto, ¿qué pasa? ¿Qué signo tiene el 2? El 2 tiene un menos, ¿verdad? Entonces, como el 2 tiene un menos, el 2 es negativo. ¿Y quién es mayor entre el 2 y el 12? El 12. Entonces, como el 12 es mayor y es positivo, el resultado queda positivo. Vamos a ir aquí a la B para que nos quede más claro. Entonces quedaría el 8, que es igualmente positivo, el 3, que es negativo. ¿Por qué el 8 es positivo? Porque el 8 no tiene ningún signo aquí. Como no tiene ningún signo, forzosamente siempre va a ser un número positivo si no tuviera nada. El 3, ya esta resta lo convierte en negativo, aunque es una resta. 8 menos 3 dicen una resta, pero ya el 3 se forma como una resta. Entonces, al tener dos signos, uno positivo y uno negativo, son signos contrarios, hago una resta. A 8 le quito 3, eso me dará a mí 5. ¿Y quién es mayor entre el 8 y el 3? El 8. Entonces, por lo tanto, el resultado me va a quedar positivo. ¿Por qué positivo? Porque el 8 es mayor que el 3. ¿Y qué signo tiene el 8? Positivo. Por lo tanto, el 5 queda positivo con el resultado. No le pongo ningún signo aquí al 10 y al 5. ¿Por qué? Porque se supone, ya se echa de ver, de que los signos son positivos. Otro caso diferente. Veamos por acá. Ya tengo que el 15, vea el 15. El 15 es negativo. ¿Por qué? Vean el 12 cómo está, no tiene nada aquí. Pero ya el 15 ya tiene este menos aquí. ¿Vieron la diferencia entre un número positivo y un número negativo? Este negativo, ¿por qué? Porque tiene este menos. Ahora, da la salvedad que el 5 tiene ese más. El número y el signo que está a la par le pertenece a mano izquierda. Entonces, el 5, ¿cuál es el signo del 5? El más. ¿Por qué? Porque está a la izquierda. ¿Cuál es el signo del 15? No es el de más, no, es el que está siempre a la izquierda de nosotros. Entonces, 15 es negativo porque el signo de la izquierda es de él, y el 5 es positivo porque el signo de la izquierda es de él. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a pasar que son signos contrarios. ¿Qué pasa? Que el 5 es positivo y el 15 es negativo. Son signos contrarios. Siempre voy a hacer una resta. Entonces, como es una resta, al mayor le quito el menor. Entonces, esto me quedaría así. A 15 le quito 5. A 15 le quito 5. Eso me dará a mí 10. Pero, cuando yo hago una resta, siempre tienen que responder esta pregunta. ¿Quién es mayor entre el número negativo y el número positivo? ¿Quién es mayor? ¿Quién es mayor entre el 15, que es negativo, y el 5, que es positivo? Por supuesto que el 15. ¿Y qué signo tiene el 15? Negativo. Por lo tanto, el resultado queda negativo. ¿Por qué negativo? Porque siempre hay que responder esta pregunta. Ustedes mismos tienen que hacerse esta pregunta. ¿Quién es mayor cuando hago una resta? El positivo y el negativo. Al ser el número mayor, el resultado queda o positivo o negativo. Siempre yo voy a hacer una resta, pero siempre voy a darme por defecto que tengo que hacerme esa pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es mayor entre el positivo y el negativo? Aquí, ¿quién es mayor? ¿El 15 o el 5? El 15. ¿Por qué el 15? Por supuesto que es el 15. ¿Y por qué queda negativo aquí? Porque el 15 tiene un signo negativo, entonces queda negativo. Vamos a responder esta H que está aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Igual, el 14 es positivo. Y aquí, vean aquí, qué curioso. Ya tengo que agarrar dos signos del 16. Ya tengo el más y el menos. Recordemos que según la ley que está por acá,
hay un más y un menos. Eso se me va a convertir, cuando yo vea un más o un menos, siempre se me va a convertir en un menos. Entonces voy a decir, entonces 14 para borrarlo, sería 14 más y menos. Eso se me convierte en un menos. Cuando yo veo un más y un menos, solamente elimino el menos, lo borro y me quedo con el menos. Menos 16. Y aquí empiezo a hacer la operación. Ahora digo yo, si ustedes quieren, ponen los signos aquí debajo para que no se pierdan. 14 es un número positivo. ¿Por qué positivo? Porque aquí no trae absolutamente nada. Y el 16, ¿qué signo tiene a la izquierda? Uno negativo. Entonces, como es un signo negativo, entonces el número, lógicamente que 16 va a ser un número negativo. Aquí son signos iguales o son signos diferentes. Son signos diferentes. Entonces, signos diferentes siempre voy a hacer una resta. Al ser una resta, siempre tengo que preguntarme yo, ¿quién es mayor que quién? Entonces, vamos a hacer la resta. 16 le quito 14. Eso me va a dar a mí 2. Ahora, ¿quién es mayor entre el 14 y el 16? El 16. ¿Y qué signo que tiene 16? Negativo. Por lo tanto, el resultado queda negativo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta F. Esta F. Vamos a hacer una F. Dice, entonces, dice así, el 10, vean el qué signo tiene el 10. El 10 tiene un signo de menos. Y el 19 tiene un signo de más. Por lo tanto, entonces vamos a ponerlo que este número es positivo. Vamos a borrarlo aquí. Entonces vamos a decir que este signo es positivo y este número es negativo. ¿Son signos contrarios? Sí, tengo uno negativo y uno positivo. Ahora, cuando son signos contrarios, ¿qué voy a hacer? Una resta. ¿Y qué pasa cuando hago una resta? Siempre tengo que hacerme la misma pregunta: ¿quién es mayor que quién? Entonces, a 19 le quito 10, eso me va a dar a mí 9. ¿Quién es mayor entre el 19 y el 10? El 19. Por lo tanto, el resultado queda positivo. Ahora, veamos este ejemplo que vienen con dos menos seguidos aquí o juntos. Cuando vea dos menos seguidos, eso se me va a convertir a mí en una suma. Bien, así de fácil, así de sencillo. Si yo veo dos signos negativos juntos, eso se me va a convertir en una suma. Entonces voy a decir 12 más, ¿por qué? Porque eso se me convierte en una suma, más 2. Entonces 12 es un signo positivo y 2 es un signo positivo. Ambos son positivos. Por lo tanto, signos iguales se suman. Ya esto es una suma de escuela. Y hago la suma respectiva. 12 más 2, eso me dará a mí 14. Bien, el documento yo lo voy a poner ahí para ustedes, para que lo puedan descargar, imprimir, para que puedan practicar también si ustedes les gusta. Entonces vamos a hacer esta, repito. Entonces igual, vamos a hacer la misma. Este 14 es positivo. ¿Qué pasa cuando hay un menos y un más? Recordemos, aquí está la ley. Eso se me convierte, cuando hay un menos y un más, elimino el más, me quedo con el menos. Por lo tanto, eso solamente se hace cuando hay dos signos juntos, ¿verdad? Cuando hay un solo signo, pues se deja exactamente igual, pero cuando hay dos signos, se cambia, se queda solamente con uno. Entonces, ¿qué va a pasar? El 14 es
positivo. Y el 16 va a quedar negativo. Me va a quedar de esta forma. Vamos a hacerlo diferente. Entonces 14 menos, recordemos que lo voy a borrar aquí, verde. Recordemos que el más y el menos se me convierte en un menos. ¿Por qué me quedo? Porque hay dos signos y tengo que eliminar uno, ¿verdad? Cuando tengo un más y un menos, elimino uno. ¿Cuál es el que tengo que eliminar? El negativo. Aquí me va a quedar menos 16. Son signos contrarios. ¿Qué pasa cuando son signos contrarios? Hacerme la pregunta, ¿quién es mayor que quién? Aquí, ¿quién es mayor que quién? El 16 es mayor que 14. Hago la resta, porque signos contrarios se restan. 16 le quito 14, al mayor le quito el menor. Eso me dará a mí 2. Positivo o negativo. Negativo. ¿Quién es mayor entre el 16 y el 14? El 16. ¿Qué signo tiene 16? Negativo, por supuesto. Resultado negativo. Veamos esta J. Esta J, veamos lo siguiente. Hay dos signos, un más y un menos. Elimino uno. ¿Cuál voy a eliminar? Voy a eliminar el más y me voy a quedar con el menos. Entonces me va a quedar menos 13 menos 1. Entonces, ¿qué pasa? El 13 es un número negativo. El 1 es un número negativo. ¿Qué son? Signos iguales. Al ser signos iguales se suman. Y como los dos son negativos, hago una suma negativa. Entonces, a 13 le quito, perdón, a 13 más 1, eso me da 14. ¿Por qué hago una suma aquí? Porque ambos signos son iguales. Como los dos signos son negativos, hago una suma negativa. Hago una suma normal, común y corriente. Antes habíamos visto que la suma había positiva. Entonces, ¿por qué? Porque los dos números eran positivos. Entonces, aquí queda. Vamos a pasar, vamos a hacer una de suma negativa. Vamos a encontrar igual que aquí, vean aquí tengo un más, entonces solamente queda un signo. Aquí tengo solamente un signo. Aquí se convierte, ¿verdad? Aquí se cambia, aquí se cambia. ¿Por qué se cambia? Porque son dos signos totalmente diferentes. Entonces, al ser dos signos, aquí son signos diferentes, hago una resta, o sumo o resto. Por eso se llama ley de signos de las sumas y las restas, porque o sumo o resto. Ok, vamos a pasar, vamos a hacer esto, un toquecito, que sería 2 más menos 2. Recordemos, 2 más menos. ¿Qué pasa con el más y el menos? Se me convierte en un menos. Y el 2, recordemos que el más desaparece. Ahora 2 menos 2, eso me dará a mí 0. Listo. 0 no es ni positivo ni tampoco negativo. 4 más menos 0, entonces sería 4 más menos, elimino el más, menos 0. Esto me dará a mí 4. ¿De acuerdo? Vamos a borrar aquí. Ahora vamos a entrar con la ley de signos de las multiplicaciones y divisiones. Son totalmente diferentes a la ley de las sumas y las restas. Entonces, aquí en la ley de las multiplicaciones y divisiones va parejo para ambas, sirve para las multiplicaciones y sirven para las divisiones. Entonces, aquí no me va a importar quién es mayor que quién. ¿De acuerdo? No me va a importar qué número es mayor que quién. Aquí lo que me interesa en la ley de las multiplicaciones y divisiones es los signos. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a hacer
Vamos a ponerle lo de la ley de aquí de las multiplicaciones. Vamos a darle entonces 12. Recordemos que el 12 es un número positivo porque no trae nada aquí y el 12 es negativo. Entonces multiplico 12 por 2, esto me dará a mí 24. Ahora, de acuerdo a la ley de las multiplicaciones, vean, este punto significa multiplicación. Entonces, el 12 es positivo y el 2 va a ser negativo. Según la ley multiplicación, tengo que utilizar la ley de las multiplicaciones, no importa quién es mayor que quién, es el de la ley de las multiplicaciones. Más por menos, menos. Listo. Así se queda. Veamos este, menos 15 dividido entre menos 5. Esto es un signo negativo y esto es un signo negativo. ¿Qué va a pasar aquí? Que el 15 es negativo y el 5 es negativo. Si son signos iguales, recordemos la ley que tengo por acá. La ley de hacer signos iguales, el resultado siempre me va a dar a mí positivo. Entonces 15 dividido entre 5, eso me dará a mí 3. Positivo. Cuando son signos diferentes, el resultado siempre me va a dar negativo en las multiplicaciones o en las divisiones. Veamos en esta. No, vamos a hacer aquí la E para que ustedes vayan haciendo esta, que son muy parecidas a los que hemos venido haciendo. Dice menos 10. Dice, vea que es por 10 negativo, 14 positivo. ¿Por qué 14 positivo? Porque no trae nada. Entonces hago la respectiva multiplicación. 10 por 14, eso me dará a mí 140. Nada más le agrego un 0. Y menos por más, eso me dará a mí menos. ¿Por qué? Según la ley de las multiplicaciones, son multiplicaciones, no son sumas y restas, ¿de acuerdo? No importa quién es mayor que quién, menos por más, menos. Y así es simple. Veamos estos dos. Aquí es más sencillo, la verdad. 14 negativo dividido entre 2 negativo. 14 dividido entre 2, eso me dará a mí 7. Y como son signos iguales, el resultado va a ser positivo. De acuerdo a la ley, menos por menos da más. En las multiplicaciones, las sumas y las restas diferentes. 12 dividido entre 2, entonces 12 positivo, 2 positivo, 12 dividido entre 2, eso me dará a mí 6. Más por más, resultado positivo, porque la ley, si son signos iguales, el resultado es positivo. Signos contrarios, resultado negativo. Espero haberles ayudado a recordar un poquito. Recuerden que voy a dejar aquí el documento para que usted lo descargue y practique. 4 por 0, 0. ¿De acuerdo? Y al final viene otra práctica que va mezclado multiplicaciones, sumas y restas. ¿Cómo me doy cuenta qué ley tengo que aplicar? Pues si sale una multiplicación, ¿qué tengo que hacer? Aplicar las leyes de las multiplicaciones. Pero si no sale ninguna multiplicación y tampoco no sale ninguna división, entonces ¿qué tengo que hacer? Por supuesto, aplicar la ley de las sumas y las restas. Aquí aplico ley de multiplicación. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación. Aquí hay multiplicación y división. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar ley de signos, de las sumas y las restas. Bendiciones. Que Dios los acompañe. Para que nos sigan ahí por el canal. Pura vida, gente. Muchas gracias.